Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos a una nueva masterclass de la escuela de Mr. School. Sobre todo, pues primero daros las gracias también por conectaros desde lugares tan dispares, ¿no? He estado por aquí apuntando que saludabais desde el chat, que nos veis tanto desde España, diferentes sitios como Madrid, Barcelona, Granada, Bilbao, La Coruña, Málaga, Orense, Valencia, pero también nos estabais viendo desde Argentina, Colombia, República Dominicana, Perú y Alemania. Igual me dejo algún país. Bueno, veo por ahí otra vez Bogotá. Bueno, ya os había dicho, ¿no? Colombia. Lo he dicho, bienvenidos. Hoy vamos a, bueno, contamos una vez más con Esteban Díaz. Digo una vez más porque no es la masterclass que imparte. Os invito a que cotilleéis también en nuestro canal de YouTube para que veáis que tenemos un montón de charlas. Tenemos más de 60. Luego os las dejo yo por el chat. Deciros que yo soy Yolanda, la coordinadora de la escuela, y bueno, voy a desaparecer de un momento a otro. Me voy a quedar por ahí por el chat, ¿vale? Pendiente de lo que digáis y sobre todo recogiendo las preguntas que le queráis hacer tanto a Héctor, que va a hablar ahora, como a Javier, como a Esteban, que va a dar la masterclass. Bueno, hola a todos y gracias por uniros a la masterclass. Comentaros un poco dónde se enmarca esta masterclass que va a dar Esteban. Esteban es docente, forma parte del equipo de los sistemas de diseño de Mr. Martin, especialmente las formaciones in company que hacemos para empresas, y colabora con nosotros y trabaja con sistemas de diseño como muchos de nosotros en nuestro día a día. Pues nada, aquí me habéis dejado ya para que algunas cosas. Dejadme que comparta pantalla, si se puede. Está, ¿no? Vemos, sí. Sí. Vale. Genial. Pues nada, soy Esteban Díaz, soy lead designer en BBVA. Llevo más de 15 años trabajando en la construcción de proyectos digitales, tanto en startups como en grandes empresas, y haciendo cosas como freelance también. Y durante todo ese tiempo, pues la manera de abordar la construcción de productos digitales ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ¿no? Y uno de los grandes hitos ha sido la manera en la que se usan los sistemas de diseño, ¿no? Voy a hacer un pequeño repaso para empezar, ¿no? Utilizando esta cita de Marcos Suárez, que es también un lead designer en InVision. Él dice que un sistema de diseño es una colección de componentes reutilizables guiados por estándares claros que pueden combinarse juntos para construir cualquier número de aplicaciones, ¿no? Esto es muy importante porque el énfasis, fijaos que no está en componentes, ni siquiera en reutilizables. El énfasis está en guiados por estándares claros, que es un punto que se nos olvida muchas veces. ¿Qué significan estándares claros? Que estas piezas que componen un sistema de diseño deben contener información referente a la descripción, ¿no? Tanto en lo visual y la interacción de cada uno de los componentes. Deben incluir el código, porque es lo que se utilizará para construir el producto digital. Y por último, debe contener instrucciones. Por instrucciones podemos entender directrices de uso, casos, sugerencias, aprendizajes que vienen del research o de la experiencia acumulada, un posicionamiento de negocio en cuanto a cómo utilizar unas u otras soluciones, patrones que se pretenden utilizar y estandarizar a lo largo de todo lo que se cree con el sistema de diseño, etc. Si no tenemos las tres partes, no tenemos un sistema de diseño. Como decía Héctor, muchas veces pensamos solamente en lo que en la primera tarjeta, que es un kit UI. Si no tenemos el código y no tenemos unas instrucciones que ayudan al uso y la aplicación de estos componentes en contextos específicos, no tenemos un sistema de diseño. Porque el propósito de un sistema de diseño son tres. Asegurar la coherencia de los productos creados por un equipo. Eso es especialmente importante en equipos que crecen. Acelerar el proceso de diseño y de desarrollo de productos. Es decir, de la entrega de valor. De nada sirve que diseñemos más rápido si no se puede desarrollar y entregar al cliente, ¿no? Al usuario final, algo que sirve. Y en tercer punto, unificar el criterio de todo el equipo, tanto de diseño como de desarrollo. ¿Por qué? Porque en equipos que escalan, esto es una dificultad y al final entran interpretaciones personales que rompen la coherencia, ¿no? Que era ese primer punto. Claro, eso está muy bien para hablar acerca de los sistemas de diseño que hemos estado utilizando o que ya conocemos más, ¿no? Con los cuales podemos componer experiencias diferentes, ¿no? A lo largo de pantallas más grandes como es un escritorio o un portátil y más pequeñas como es en un teléfono. Y nos ha servido muy bien porque este es el ecosistema digital
en el que nos hemos estado moviendo durante mucho tiempo. Cuando hablamos del futuro de sistemas de diseño, de los sistemas de diseño del futuro, yo lo que pienso es, ¿el futuro son estas 3 pantallas o hay algo más? Y en la primera reflexión que quiero compartir con vosotros es acerca de aquellos productos que cruzan medios. ¿Qué quiero decir? Pensemos, por ejemplo, en el iPhone, ¿no? En el iPhone hay una identidad visual muy clara, también hay un sistema que es fácil de conocer y de aprenderse, de interacción, y hay una coherencia a lo largo de las aplicaciones que están disponibles, ¿no? No solamente las nativas, sino en muchas de las que se desarrollan para esta plataforma, se utilizan estos códigos. Y así, pues uno tiene una experiencia satisfactoria. ¿Qué es lo que ha hecho Apple? Claro, pues esas directrices no están hechas solamente para el iPhone. Tiene un conjunto de directrices que adaptan la experiencia de acuerdo a si estamos en una pantalla más grande o más pequeña, si estamos con una interacción con un ratón o con un trackpad, o si estamos utilizando el dedo o un estilo. Esta adaptación es lo que le permite que tengan muy bien cuidada la experiencia a lo largo de todo su catálogo de productos. La cosa es que el catálogo de productos de Apple no son estas 3 pantallas que ya veíamos que sabíamos utilizar con los sistemas de diseño actuales, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que de pronto se meten en el berenjenal de diseñar experiencia para pantallas gigantes y para pantallas diminutas, que requieren una interacción con un mando o con el dedo, que además será en entornos ruidosos, donde vas a hacer una consulta muy rápida, ¿no? En los casos de uso de un reloj, en el que la interacción debe ser muy breve, muy ágil y muy directa. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que la única manera de mantener la coherencia en todos estos aspectos es evolucionar ese sistema de diseño sobre esos principios y sobre esos fundamentos, ¿no? Si se hace correctamente, puedes tener una experiencia no solamente en lo visual, sino también en la interacción y en la coherencia en el uso de todas estas piezas, aunque se utilizan dispositivos diferentes en contextos diferentes. Un ejemplo más extremo todavía de esta propuesta es cuando Apple lanzó CarPlay. De una manera en la que tú puedes conectar tu teléfono y utilizarlo con la pantalla del coche, ¿no? Y su análogo en Android. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí también tocaba traer esas decisiones o esas piezas del sistema de diseño para que funcionaran en otro contexto, también muy diferente. Lo que más me gusta es cuando en julio, Apple presentó un nuevo CarPlay, el que ya no se limitan en presentar mapas y la música que suena en la pantalla pequeña. Quieren tomar el control, quieren ser un sistema operativo del coche. Y eso es una cosa complejísima porque tenemos datos del vehículo, la velocidad, la gasolina o la carga, presión, estados de diagnósticos. Tenemos también otros eventos que pueden venir de nuestro teléfono o de nuestro contexto. Hay un montón de información, se combina. Esto, claro, eso sale totalmente del alcance de un sistema de diseño que estaba pensado para portátiles, para tablets o incluso para relojes. Esto es un escenario de uso radicalmente diferente. Pues habrá que evolucionar este sistema de diseño para que funcione. Y eso no se limita en crear o en reinterpretar las piezas visuales y los códigos visuales para que funcionen en este contexto. Hay que pensar que aquí ocurren interacciones diferentes, ¿no? Y este es un ejemplo en el que yo digo, este sistema de diseño no solamente aprende, por ejemplo, aquí vemos códigos visuales que se utilizan en el Apple Watch, que han llegado a los widgets del iPhone y que ahora se proponen en otro tipo de interacción. Tienen sentido en diferentes contextos, ¿no? Han ido evolucionando y adaptándose a esas situaciones. Y con ello el sistema de diseño con el que Apple puede jugar extiende sus capacidades. Ya lo próximo será, pues, no sé, ponerle este tipo de interacciones o este tipo de dashboard pues a cualquier cosa que se les ocurra, ¿no? Porque pueden ir avanzando. No traicionan ese sistema de diseño, lo escalan. Otro ejemplo que es diferente, pero que también me llamó mucho la atención, ha sido el de la Thermomix. Yo no sé cuántos de vosotros tendréis Thermomix, pero en los modelos nuevos, en el anterior y en el actual, vienen ya con una pantalla que tiene un acceso a Internet, básicamente es una tablet embebida, ¿no? Claro, la gracia de esto es que tú puedas tener una experiencia que salta
los medios. Puede ser que tú vayas camino a casa en el autobús mirando el recetario para ver qué es lo que quieres cocinar y puedas decir que lo quieres hacer en la Thermomix. Y entonces por detrás, pues eso resulta que se actualiza y puedes ver las recetas, ¿no? Y resulta que hay una experiencia en la que va paso a paso guiándote qué tienes que hacer. Y entonces entran en juego cosas totalmente diferentes que nunca hemos usado en un teléfono móvil o en un ordenador, como por ejemplo la inclusión de un sensor de peso, ¿no? O la inclusión de una réplica de controles, no una réplica, sino un acompañamiento a los controles físicos. Eso no lo hemos hecho nosotros nunca en una aplicación en el móvil, como mucho el volumen, ¿no? Pero aquí estamos hablando de tiempo, estamos hablando de temperatura, estamos hablando de velocidad de giro, de la cuchilla, ¿no? Estamos configurando el comportamiento de un dispositivo físico, ¿no? Y eso de siempre hemos tenido los controles manuales, pero ahora tenemos que crear de manera coherente a la experiencia un set de controles que complemente este dispositivo físico, ¿no? Y eso no es solamente que visualmente lo tengamos coherente, significa que la experiencia en general, desde que yo pienso que voy a cenar esta tarde hasta que yo estoy ejecutando esa receta en la Thermomix, sea coherente y se pueda construir de manera ágil, porque podemos utilizar esos elementos y en desarrollo se pueden combinar y construir, ¿no? El tercer ejemplo que yo os quería traer era el de pelotón. Yo no sé si lo conocéis. Aquí a España no ha llegado esto, pero básicamente es los dispositivos de fitness que empezaron por la bicicleta y luego por la cinta de correr y algunos otros, a los que le ponen un pantallón y lo que quieren hacer es, en lugar de estar escuchando a un entrenador que está allí delante de ti, o que te pongas tu música por los cascos, te voy a poner un entorno diferente. Claro, puede parecer sencillo, es un pantallón de 19 pulgadas, por ejemplo, que le han pegado a una bicicleta. En realidad es diferente. ¿Cuál es el contexto de uso de esta pantalla? ¿Estáis pedaleando o estáis corriendo? ¿Cuál será la precisión con la que interactuáis con esa pantalla? Totalmente diferente que con la que interactuáis con una tablet cuando estáis en el sofá. Eso significa que hay que repensar el sistema de diseño con el que construyes esta experiencia. ¿Qué tipo de información necesita el usuario cuando está aquí? Porque claro, no es lo mismo buscar un catálogo de ejercicios que llevar a cabo el ejercicio, ¿no? O recibir feedback del sistema. Son paradigmas totalmente diferentes a los que hemos utilizado y diseñado en otros dispositivos, ¿no? Y ya por último, un caso de un ámbito por explorar. ¿Alguna vez habéis utilizado una impresora de estas en alguna gran oficina con su pantalla que hay que identificarse? ¿No? Un horror, ¿no? Esta es un ejemplo de interfaz que se ha quedado atascada pues, en los 90. Sin embargo, son dispositivos cada vez más conectados y se le pueden generar órdenes de impresión desde el teléfono, desde el ordenador. Sin embargo, cuando llegas aquí, hay una serie de funciones que lleva a cabo esta máquina que son raras, hay que descifrarlas, ¿no? Este tipo de interfaces embebida, similares a la que hemos visto en la Thermomix, también se pueden beneficiar de un rediseño. Y lo que ocurre también es que para hacer útiles o para disminuir la curva de aprendizaje de estos dispositivos y el valor percibido sea mayor, hay una inversión cada vez mayor en refinar esta experiencia. ¿Cómo se trabaja con este dispositivo, con esta impresora? Desde la pantalla embebida, desde un teléfono, etcétera, etcétera. Y en este caso lo que tenemos aquí es una oportunidad de plantear algo nuevo, ¿no? Esto se parece mucho a muchas iniciativas que conozco que ocurren en el sector médico, en el que la importancia de una comunicación clara es una de las propuestas de valor más importantes para el usuario. Y los dispositivos médicos normalmente son confusos, porque hablan en términos y en escalas y en unidades que no siempre se entienden. Y hay una oportunidad muy grande de hacer un poco más inteligentes estos dispositivos y siempre pasa porque la experiencia sea más amigable. Y ahí hay oportunidades de construir esas experiencias que pueden saltar la barrera de una aplicación móvil o una web entrando en otro tipo de pantallas, en dispositivos que se utilizan en contextos diferentes. En este primer bloque era lo que quería compartir con vosotros. La proliferación de ecosistemas de productos que interactúan entre sí y que por tanto necesitan de un hilo coherente entre todos ellos. El hecho de que cada vez tengamos dispositivos wearables que llevamos en la muñeca, que llevamos en los oídos, que llevamos en diferentes espacios, ¿no? Y la proliferación también de interfaces embebidas que tradicionalmente han sido muy pobres, pero que se pueden enriquecer
porque el coste de meterle lógica y potencia visual, potencia gráfica a esos dispositivos va creciendo, es enorme. Y si nos metemos ya en el campo del Internet de las cosas, está por explotar. Es empezar a reunir información de muchos espacios para que se retroalimenten a otros espacios. Y ese tipo de salto entre medios lo podemos facilitar con ese sistema de diseño. Lo que ocurre es que tendremos que hacerlo repensando los principios, expandiendo los fundacionales de un sistema de diseño y sobre todo enriqueciendo la documentación porque tendrá que contemplar estos nuevos casos de uso. Y en muchos de estos escenarios será un poco ensayo y error. ¿Qué se ajusta a este nuevo espacio que estoy explorando? Y habrá que probar y habrá que refinar. Pero eso es lo que siempre hemos dicho, que los sistemas de diseño son vivos, ¿no? En el segundo bloque no voy a hablar de productos concretos, sí en el ámbito de que los voy a utilizar de ejemplos, pero quiero hablar de tecnologías que están creando nuevos medios, ¿no? O nuevas posibilidades, nuevas formas de interacción. Porque si ya hemos visto que tenemos productos que ahora están aplicando formas de interacción que conocíamos a contextos que no conocíamos, ahora hay formas de interacción, ¿no? Medios de utilizar la tecnología que son desconocidos. El primero que quiero hablar es un poco críptico, es el diseño procedural. Esto es una forma de aplicar la inteligencia artificial, es decir, que nosotros podamos aportar un input, pero luego sea la máquina la que decide cuál es el diseño. Por ejemplo, seguro que conocéis Minecraft, supongo que habéis conocido también No Man's Sky. Son dos juegos en el que el escenario completo se genera de manera particular para cada jugador. No se puede, no hay dos partidas iguales. Hay un juego de reglas que gobierna qué se va a generar, pero no hay alguien que diseñe específicamente qué va a ocurrir o qué es lo que va a encontrarse un jugador. Eso es un tipo de incertidumbre con la que deberíamos familiarizarnos, porque al jugar con inteligencias artificiales y con este tipo de procesos en los que la máquina genera cosas de manera procedural, es decir, a partir de un procedimiento que nosotros, las personas, definamos, lo que podemos hacer es escalar el impacto del diseño. Nosotros podemos identificar cuáles son los parámetros, los criterios claves en una experiencia y podemos ajustar esos parámetros, pero no tenemos que cohibirnos en decir solamente tenemos un entregable, sino que lo que generamos es un proceso automático que genera infinitos entregables, todos coherentes con ese conjunto de reglas que le hemos puesto. Claro, a nivel visual, pues esto significa que ya no vamos a determinar cada una de las piezas de lo que aparece en una pantalla. A nivel de interacción también puede ocurrir. Os pongo el ejemplo del teclado del iPhone, que cuando salió, mucha gente lo tachó de que iba a ser imposible utilizar un teclado en pantalla, sobre todo teniendo la referencia de la BlackBerry, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Aplicaron este concepto de diseño procedural a la experiencia. Lo que ocurría es que el teclado predictivo no solamente te decía cuál era la palabra más probable que el usuario quería introducir para ponerte esas sugerencias, sino que también adaptaba el área de interacción del botón para hacer más sensible el botón que completa la palabra más probable. En este caso, el espacio para interactuar con la O y teclearla es mucho mayor que las teclas colindantes, porque no tiene sentido escribir una palabra que termine en U, I, J o K si hemos escribido help primero. Lo único coherente es que sea hello. Y si es diferente, estará en otra parte del teclado. De esta manera, estableciendo esa serie de reglas, de una manera invisible, pero perceptible para el usuario a través de la experiencia, el teclado era preciso. Entonces, la transición de teclados físicos a teclados virtuales no fue dolorosa, bueno, a veces sí, depende del tamaño del dedo, pero no fue dolorosa porque hubo un pensamiento detrás para que la máquina se adaptase a la forma de utilizarse. Para pensar en un ejemplo más reciente, Google Fotos. La manera en la que Google Fotos combina las fotografías, genera álbumes y además los presenta en pantalla, no está definido por un diseñador. Obedece a ciertas reglas. Hay una grilla, hay unas proporciones de fotografía, hay una manera de encuadrar el recorte de las fotografías para que no se deje fuera rostros ni composiciones que son estéticamente agradables. Hay un entrenamiento de algo que luego lo aplica. De manera que cada uno de nosotros tendrá una experiencia en Google Fotos diferente, adaptadas a las fotos que tengamos. La experiencia no la determina un diseñador de manera directa.
determina el proceso mediante el cual se genera una experiencia buena. Y esta es una de las formas en las que la inteligencia artificial va a entrar, pero a saco, en estos mundos. No porque nos va a sustituir, sino porque nos va a permitir dar un paso atrás y personalizar las experiencias de manera extrema, pero para ello tenemos que dejar el píxel e irnos a el razonamiento sobre el que generamos nosotros una experiencia, ¿no? Un ejemplo más concreto de diseño procedural es el lenguaje natural. Es la aplicación de las inteligencias artificiales al lenguaje. Primero, a entender el lenguaje que utilizamos, detectar qué queremos decir y, por tanto, reaccionar. Esto aplica tanto al lenguaje hablado, como puede ser en una Alexa, o al lenguaje escrito, como puede ser en un chatbot. En ambos escenarios tenemos una inteligencia artificial que interpreta la intención del usuario y reacciona de acuerdo a ello. ¿Os imagináis tener que definir o describir todas las posibles interacciones que un usuario tenga con un chatbot? Es imposible. Es como si intentáis modelizar todas las conversaciones de WhatsApp que hayáis tenido. No se puede. Pero sí que hay cierta coherencia en las intenciones de uso o en la manera que un usuario va a interactuar con un sistema. Y lo que se hace en estos casos es, se desarrolla pues ese arbolito, ¿no? En el cual decimos, si esta inteligencia detecta estas intenciones, que interactúe de esta forma. Entonces, lo que estamos diseñando es directamente la experiencia, no la manera en la que interactúa la persona con el chatbot, ¿no? Sí es cierto que aquí tienen que trabajar muchos lingüistas para que la experiencia luego sea fina y la decisión de la máquina a la hora de interactuar con el usuario en esa última capa de enunciar algo o de darle una opción en un chat, tiene que generar un texto que sea coherente, ¿no? Pero eso forma parte de la manera en la que evolucionan y se perfeccionan los sistemas de lenguaje natural o las inteligencias artificiales aplicadas en este escenario. En cualquier caso, como diseñadores, el principio que tenemos que llevarnos de aquí es, no se trata de diseñarlo todo, sino de cuáles son los criterios mediante los cuales se generan experiencias. Y de esa manera, abrir una puerta que, bueno, está creciendo de manera exponencial. No solamente son las interfaces conversacionales y el diseño procedural lo que está entrando. Hay otro criterio que son las automatizaciones, ¿no? El hecho de que yo pueda decir, en base a estos criterios, que ocurran estas cosas. También genera formas de interactuar con las máquinas totalmente diferentes, que requieren, bueno, componentes diferentes y considerar casos de uso totalmente diferentes. Quería hacer aquí una mención al blockchain, no hablando de criptomonedas, sino hablando de la tecnología que subyace, que va a permitir transacciones totalmente diferentes. Y es el tercer punto que yo quería recoger aquí, ¿no? Cuando hablamos de estas nuevas tecnologías que están abriendo formas de interactuar con las máquinas totalmente diferentes, lo importante es, la arquitectura de la información no es solamente describir, por ejemplo, cómo se va a organizar un menú o una navegación, sino cómo se organizan los elementos con sentido. Y en la medida en la que conozcamos qué da sentido a una arquitectura, se podrán generar arquitecturas personalizadas al usuario. Elementos de comunicación proactiva, porque estos sistemas que pueden comunicarse con el usuario o automatizaciones en las que hay que hablar con el usuario de manera directa, bueno, tenemos la burbuja de los chats, pero ¿de qué otra manera puede un sistema comunicarse con el usuario? Tenemos otras formas de que esa comunicación que empieza la máquina, el usuario la responda, más allá del patrón de notificaciones que conocemos. Y luego, en la medida en la que todo esto evoluciona, ¿cuáles van a ser los nuevos tipos de transacciones que harán los usuarios a través de estos medios? O que harán las máquinas entre sí y el usuario tiene que conocerlas y anticiparse. Estas tres consideraciones forman parte de la manera en la que, cuando construyamos un sistema de diseño que pueda dar cobertura a estos escenarios, que son bastante inciertos, pero los que ya se puede empezar a trabajar, pues podemos ir creciendo, ¿no? Para abarcar estos espacios. Y por último, una mención rápida a las nuevas realidades. Que esto está ya está en la sopa, no se puede dejar de hablar de estas. Pero quiero diferenciar, porque hay muchas realidades aquí propuestas, no todo es el metaverso. Quería compartir esta cita. La próxima revolución pasa por la integración de los espacios físicos en los ecosistemas digitales. Esto que podría aplicarse a una cosa que dijo el Zuckerberg en la última conferencia,
en realidad era el mantra de una de las startups en la que yo trabajaba en 2014. Es decir, esto no es nuevo. El pensamiento de realidades complementarias lleva mucho tiempo entre nosotros. Lo que pasa es que ahora es cuando está cogiendo tracción. Eso significa que existen referencias. Y os invito a que si os interesa el tema de las realidades alternativas o complementarias, exploréis porque ya hay mucho hecho, explorado, ya hay mucho fallo cometido sobre el cual aprender. Y ya hay también muchas historias de éxitos en las que esta integración de espacios físicos y ecosistemas digitales ha ido produciendo. ¿Qué ocurre? Que en la medida en la que la tecnología ha ido avanzando, esta integración ha sido más posible. Por ejemplo, llevamos ya un tiempo en el que estamos viendo muchas aplicaciones en la realidad aumentada, ¿no? Esta aplicación de IKEA para poder probar a ver cómo queda el sofá en casa, ¿no? O a ver cómo queda el coche comparado con el de tu vecino, que también lo he visto, ¿no? O diferentes escenarios. Esta realidad aumentada se basa en la superposición de contenidos digitales sobre el mundo real. Es el concepto de capas de superposición. Y esos contenidos digitales necesitan adaptar su presentación a diversos escenarios. Porque aplicarlo a una tablet se parece mucho a formas en las que lo hemos hecho en el pasado. Pero cuando tenemos que plantearlo en otro escenario, como por ejemplo el display de una pantalla, el display de un vehículo, ya es otra cosa. En este escenario en el que hay un usuario en un coche y superponemos información sobre la carretera, tenemos una oportunidad de aportar valor inmensa, pero la sensibilidad al contexto tiene que ser muy fina. Tiene que ser informativo de manera rápida, muy escaneable, pero sin ser intrusivo, no puede obstruir la vista, ¿no? Tiene que ser complementario al resto de mecanismos de toma de decisiones de un conductor. Este uso de realidad aumentada refuerza ese concepto de por capas. Esas capas pueden tener o no interacción y tienen importancia o prioridad. Y a la hora de definir un sistema de diseño que vaya a expresarse por capas en realidad aumentada, hay que considerar estos escenarios. El siguiente paso de realidades sería la realidad mixta. Es una especie de realidad aumentada, pero en la que le metemos una capa de interacción. Eso se está explorando mucho en telemedicina o en sistemas de mantenimiento. Tengo un amigo que está trabajando en un sistema de realidad mixta para el servicio técnico que reciben los aerogeneradores, ¿no? En los parques de energía eólica. En lugar de tener que estar buscando o memorizar cómo funciona una pieza, ¿no? o cuál es la configuración de un condensador en un motor gigante, a través de realidad mixta puedes superponer la información y puedes permitir al usuario explorar, ¿no? En este escenario de telemedicina, por ejemplo, pues un usuario que está de forma remota o de forma presencial puede contemplar al paciente y puede superponer, por ejemplo, el resultado de un scan, ¿no? Para entender dónde está una herida, un objeto extraño, y eso puede informar su toma de decisiones, puede mejorar la percepción que solamente con sus ojos podría tener, ¿no? Esto es, de nuevo, el mismo concepto de capas, solo que de una manera más profunda, más interactiva. Es cierto que esta realidad es la que menos desarrollada está, porque la sincronía que tiene que tener con el mundo real es finísima, pero se está explorando y hay mucho dinero invertido en este espacio. De nuevo, cuando tengamos un producto que quiera desarrollarse en la realidad mixta, vamos a tener que considerar estos escenarios, ¿no? Y por último, la realidad virtual y los metaversos. La realidad virtual es esa experiencia inmersiva y los metaversos es esa misma experiencia inmersiva, sensorialmente completa, pero que además mete una capa de interacción social, ¿no? Que esto es a lo que lo estamos yendo, ¿no? Bueno, no sé si yendo, aquí hay opiniones para todos los gustos, pero hay una apuesta muy seria sobre esto, ¿no? En algún sitio vamos a terminar, aunque no sea exactamente lo que esperamos hoy o lo que conocemos hoy. Pero la medida en la que se trabaja este concepto, pues iremos viendo cómo madura. En cualquier caso, la presencia inmersiva en un espacio virtual significa que habrá que controlar ese espacio como existe, ¿no? Y aquí fijaos que puede ser el escenario más sencillo de gestionar. ¿Por qué? Porque llevamos años, décadas, siglos construyendo espacios físicos. Existen guías de estilo
de diseño arquitectónico, de diseño de interiores. Existe toda una disciplina sobre cómo distribuir el espacio físico y cómo facilitar el tránsito de personas por estos espacios. Existe toda una disciplina que además ha trabajado cómo el diseño de esos espacios físicos facilita o condiciona la manera en la que las personas interactúan. Todo eso ya existe. Son disciplinas que han estado ajenas al diseño digital, pero que ahora se entrecruzan. Y son una serie de recursos sobre las que podemos construir y que podemos asimilar si queremos tener presencia en el espacio de la realidad virtual o de los metaversos. Por resumir, en este nuevo catálogo de nuevas realidades, un sistema de diseño puede tener sentido si contempla ese fenómeno de superposición de información e interacción por capas. Puede tener sentido en la medida en la que no son definiciones de elementos bidimensionales e interacciones bidimensionales, sino que empieza a abrazar la tridimensionalidad, ¿no? La inclusión en el espacio físico, ya sea por superposición o por inmersión. Y por último, he puesto aquí un elemento de ingeniería social, sobre todo porque lo que hace realmente diferente la realidad virtual y los metaversos es que espera ser un espacio social de interacción entre personas. Por tanto, la manera en la que un sistema de diseño permita el uso de un producto, una solución, una experiencia en el metaverso, debe contemplar cómo se vive y sobre todo cómo se comparte. Ya no nos vale contemplar en nuestro sistema de diseño cómo va a ser la hoja de compartir o de enviar el enlace a alguien. En este escenario, esto tiene que ser un catálogo nuevo del sistema de diseño. ¿Cómo se va a facilitar esa interacción entre personas? Por resumir, cuando pensamos en el futuro de los sistemas de diseño, hay que considerar como 3 etapas. La primera, los productos que ya conocemos que empiezan a cruzar medios, a ser multimedia, a ser transmedia. Y por tanto, ¿cómo podemos escalar los sistemas de diseño que conocemos para que tengan sentido en estos nuevos espacios de uso? Siguiente, ¿qué tecnologías están saliendo, naciendo ahora o consolidándose ahora que crean nuevos medios de uso de esas experiencias? ¿Y de qué manera eso condiciona cómo las creamos? Pensando sobre todo el papel de la inteligencia artificial en la hiperpersonalización de las experiencias, en la forma en la que nos comunicamos con las máquinas o entre usuarios de máquinas. Y tercero, ¿qué nuevo tipo de transacciones se van a facilitar a medida que se consolidan estas nuevas tecnologías? Y por último, el repaso que hemos dado a las nuevas realidades. Sobre todo, ese fenómeno de superposición y el de factor social que viene implícito en el concepto de metaverso. Y hasta aquí era lo que quería compartir de cómo y por dónde pueden crecer los sistemas de diseño. Y de qué manera pueden ser pues, una oportunidad de crecimiento personal para cada uno de nosotros. Porque como veis, hay campo para explorar. Pues muchas gracias, Esteban. Qué interesante todo. Te estalla la cabeza, como decimos por aquí. Muchas gracias. Sí, ha habido un par de preguntas de momento. Digo de momento porque seguro que alguien más se anima, ¿vale? También deciros a las 2 personas que lo habéis puesto por aquí por el chat, si os apetece abrir la cámara y lanzarla, adelante, ¿vale? Que también nos gusta veros las caras y escucharos. Así que si queréis, ¿alguien se anima a abrir micro y lanzar la pregunta o las leo yo? Pues si quieres, Venga, la lanzo. dale. Vale, hablaba del tema de todo esto que ha estado comentando Esteban a nivel de nuevas realidades, ¿no? Y cómo plasmar las bases del diseño a nivel de UX y demás. Dentro del sistema de diseño, ¿dónde se guarda toda esa información? ¿En la parte de las decisiones o hay alguna otra capa para poder llevártelo? Luego es la otra pregunta que quería lanzar a nivel de metaverso y de este tipo de juegos y demás. ¿Hay otra capa que gestione, pues yo que sé, cómo transportar un color de algo plano como es una interfaz visual a un elemento de 3D como es la parte de un juego, de un metaverso? Bueno, la cantidad de capas que hay, ¿no? La pregunta, ¿cuántas capas hay? ¿Cómo se gestionan? Bueno, supongo que esto no lo explicaréis, va más en el curso, ¿no? Pero bueno, me viene a la cabeza la pregunta. Bueno, al final, tú piensas que lo que hacemos cuando construimos un sistema de diseño es
identificar cuáles son esos componentes que podemos reutilizar y explorar sus variantes y su parametría, ¿no? Entonces, en la medida en la que aplicamos este concepto en otros escenarios, la parametría se diversifica. Por ejemplo, ya no hablaremos solamente de un color. Habrá que hablar de un color de manera que tenga sentido en cuál sea el mecanismo de renderizado. Pero también tendremos que hablar de textura, quizá, o de capacidad de translucidez, de opacidad o de reflexión de la luz, ¿no? Cuando hacemos que algo vaya a ocurrir en un entorno que simula la realidad, resulta que tenemos más variables o más profundidad de variables, ¿no? Pues al principio a lo mejor tenemos los juegos como pues sin texturas, ¿no? Los tenemos planos y si acaso algo que simule la iluminación. Pero a medida que esto avance, pues querremos personalizar. De la misma manera que queremos tener un control fino de gradientes, ¿no? Vamos a querer tener un control fino de qué es lo que ocurre. No es lo mismo un rojo Ferrari que un rojo Mazda, que el rojo que, no sé, del Rotring, ¿no? Son tonos de rojo diferentes y no todo es el color. También son otros atributos físicos que en un escenario de realidad virtual o mixta pueden tener sentido, ¿no? Y luego eso tendría mucho sentido que fuera parte de la definición o la descripción de la parte más visual, ¿no? Pero luego hay elementos de interacción que ya lo tenemos en los sistemas de diseño que habrá que profundizar, ¿no? Cuando hablamos de interacción en un espacio tridimensional, quizás hay que hablar de presión, ¿no? Porque ahora mismo solamente tenemos un tap o un tap de tiempo, pero tenemos otras dimensiones de interacción, ¿no? La presión, manipulación, etcétera. No se me ocurre muchos escenarios, pero la verdad es que los que de verdad terminen funcionando los iremos descubriendo a medida que los exploramos, ¿no? Y aquí también hay mucho espacio para que en esos sistemas de diseño se consolide una práctica que ahora mismo no está muy presente, pero que es muy necesaria, que es a medida que un sistema de diseño está vivo, se aplica y se utiliza, hay aprendizajes. Y eso debería retroalimentar el sistema de diseño. Son muy pocos los sistemas de diseño en los que yo veo que hay un espacio dedicado a la investigación y en la que se comparten todos los aprendizajes que al utilizar este componente en ciertos contextos se descubren o se aprenden. Entonces, en la medida en la que estemos explorando nuevos escenarios que están mucho menos conocidos, esos aprendizajes van a ser muchos. Y más les vale a las empresas que los exploren tener un sistema o una forma en la que recoger esos aprendizajes, retroalimentar el sistema de diseño, porque es en base al que van a tomar decisiones diseñadores y desarrolladores a la hora de construir el producto. Es una vía genial a la hora de reinformar al equipo, ¿no? o de formarle. Que no se utilizan los componentes iguales en todos los contextos. O la decisión de si utilizar un componente u otro o aplicar un patrón de una manera o de la otra debe basarse en información que debe estar en algún sitio, ¿no? Y en la medida en la que estos escenarios son muy desconocidos, más importante es que esa información circule. Sí, a mí me gustaría añadir algo, que es, además Esteban y yo hemos debatido sobre esto. Digamos que también puedes ver los sistemas de diseño en distintos niveles de complejidad. Pongamos que el más simple es, imagínate cómo Material Design documenta el comportamiento de un componente. Imagínate un drop-down o un elemento así. Esto funciona para ciertos entornos, pero para otros no. Por ejemplo, en el ejemplo de Apple, que Esteban ponía, en el cual digamos que los dispositivos son muy distintos y cada dispositivo tiene unos patrones de interacción, unas capacidades de interacción distintas, desde el puntero hasta, por ejemplo, en el reloj, el propio movimiento del cuerpo es una interacción, no es solo el dedo, sino una caída, un movimiento brusco, un giro de la muñeca, todos son inputs de interacción que no existen en otras plataformas. Por ejemplo, como Apple tiene esta complejidad, si tú te vas a Human Computer Interaction Kit que ellos tienen, no hablan tantos de componentes, tienen componentes, lo que tienen son patrones de interacción. Y patrones de interacción que hablan mucho del contexto de uso. Entonces, cuanto más complejo es una plataforma, cuanto más tipos de dispositivos con distintos tipos de interacción tiene, cuanto más contextos de uso hay, más tienes que documentar esa interacción. Y luego, además, tenemos otro tipo de espectro en cómo ver el sistema de diseño. Realmente, hasta hace poco, hasta que los sistemas de diseño han empezado a crecer, realmente era el diseñador el que documentaba prácticamente la interacción con acción entregable. ¿Por qué? Porque realmente no se podía soportar, no podía tirar un sistema de diseño que ya tenía documentada esa interacción.
Con lo cual, digamos, había un trabajo muy mixto de definir la experiencia de usuario end-to-end, el contexto de uso, y definir el comportamiento de interacción de cada uno de los componentes de la interfaz, ¿vale? Cuanto más maduro es un sistema de diseño y cuanto más patrones documenta y cuanto más capacidades hay, menos es trabajo del diseñador definir cómo se comporta la interfaz y más cuáles son los flujos, las variantes y el end-to-end journey para el que está diseñando. Entonces, digamos que en un escenario de un sistema de diseño muy maduro, realmente el diseñador tiene que pensar menos en cuál es el ámbito de la interacción y más en cuáles son las variables. ¿Sabes? ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son los usuarios que va a haber? ¿En qué momentos del día? ¿En qué tal? Entonces, digamos que cuanto más maduro es un sistema de diseño, menos delimitado está, ¿sabes? Lo que es interacción y lo que no lo es. Y en qué contribuye el diseñador a la interacción y en qué no, ¿sabes? Entonces, bueno, aquí traigo estos modelos un poco como modelos mentales para pensar de los sistemas de diseño, porque hay muchos y bueno, y eso. Y entonces la manera de documentarlos y de diseñarlos es distinta dependiendo de esa complejidad. Ok, gracias. Me tengo que ir abstrayendo un poquito más siempre hacia afuera para entender, pues, eso, contextos de uso y demás antes que lo que es la propia variable que va a definir pues, el color de ese elemento o tal. Pero bueno. Claro, porque por ejemplo, y con esto ya me callo, Esteban, perdón, que ya hablo mucho. Por ejemplo, imaginemos, ¿no? Por un poco imaginarnos también los ejemplos que ha dado Esteban. Imagínate, tú tienes un componente para una alerta en el sistema de diseño. Pero igual el componente que tú utilizas para una alerta en un desktop es distinto al que utilizas para una nevera, ¿no? Por ejemplo, Spotify también está desarrollando para neveras. Entonces, ¿usa el mismo componente o es un componente distinto? Es el mismo componente pero con una variable distinta para el contexto de uso. Con lo cual, quiero decir, cuanto más contextos incluyes dentro del scope de tu diseño, más tienes que pensar en el sistema de diseño como algo modular o potencialmente incluso distinto, dependiendo del contexto de uso. Gracias. Con esto me callo ya. Gracias, Héctor y Esteban. Resuelto, ¿no, Ángel? Vale. No sé, Ale, si te apetece, hay una pregunta de Ale también por ahí por el chat, no sé si le apetece también abrir micro y cámara. Y si no, bueno, también aprovechar, justo, bueno, hacer aquí como pequeña cuña, que también al hilo un poco de esto de la conversación, ¿no? Que también planteaba Ángel, hablaba un poquito del metaverso. Deciros que la semana que viene tenemos una charla en la que se va a hablar de oportunidades del metaverso con Verónica Futaoka, que trabaja en Globan. Y también va a ser una charla muy interesante, pues si os queréis apuntar, lo he dejado por aquí por el chat, ¿vale? Bueno, como Ale parece que no abre micro, leo yo la pregunta, ¿vale? Decía Ale, en el caso de los videojuegos que se han mencionado, la creación del sistema de diseño en cuanto a cada perfil del usuario, no te preocupes, por disculpa que ando por la calle. En caso de los videojuegos que se han mencionado, la creación de sistemas de diseño en cuanto a cada perfil del usuario, ¿se realizarían todos los escenarios posibles o se reutilizan componentes? ¿Cuál sería la buena práctica o la más eficiente? Para un sistema de diseño, en el caso de los videojuegos. Sí. Vale, creo que en realidad esta reflexión aplica a todo, no solamente a una interfaz tridimensional o a un caso de uso de videojuegos, ¿no? Creo que tiene más que ver con el hecho en el que estemos personalizando la experiencia hasta cierto punto, ¿no? Y que cuando personalizamos algo, si utilizamos todos los escenarios o reutilizamos componentes. No es excluyente. Componentes son las piezas mediante las cuales vas a construir la experiencia. Los escenarios te van a decir cómo de diferente tiene que ser la experiencia en un caso o en otro. En todos los escenarios tienes que utilizar los componentes del sistema para construir esa experiencia. La buena práctica es cuáles son las necesidades compartidas de todos los escenarios o de muchos escenarios para que el componente que yo decido definir se pueda adaptar a todos ellos, ¿no? ¿Cuáles son los grados de libertad o de configuración que un componente debe tener, sin que se vaya de mano, para que pueda funcionar en diferentes escenarios, ¿no? Héctor ha dicho también la clave, hay que saber diferenciar, porque si hacemos que un componente sea demasiado variable, a lo mejor estamos constituyendo un sistema de diseño dentro del componente, ¿no? Y tenemos que dar una entidad propia, y lo que tenemos que tener por encima es
una documentación de decisión de, para este tipo de necesidades, considera, utilizamos este componente para unos escenarios, utilizamos este componente para otros escenarios, ¿no? Entonces, va a depender mucho de la manera en la que se aplique. Me gustó mucho cuando ha puesto el ejemplo de la nevera, ¿no? Spotify, si tiene que diseñar una interfaz para reproducir música y seleccionar la próxima canción, ¿no? O avisarte de lo que sea, el propósito es el mismo, el caso de uso es el mismo. En ese caso, lo que va a decidir si utilizamos un componente u otro o las variantes del componente va a ser la visibilidad que tenga el usuario de esa alerta, va a definir el tiempo que tiene que estar presente, va a definir también qué capacidad tiene de interacción, si hay un botón físico, si la notificación solapa información relevante o no, o si tiene un espacio dedicado, va a definir también el método de interacción, si es un dedo con atención plena como es en una tablet, o si es un dedo en la nevera o en un escenario en el que estoy a otra cosa, ¿no? Entonces, no hay una instrucción que se pueda seguir. La buena práctica sería ser muy consciente de los casos en los que ese componente va a participar en el aporte de valor. Ese componente tiene que ser útil en su contexto, en el contexto de qué estamos ofreciendo al usuario hacer y en el contexto en el que se va a usar. En la medida en la que seamos conscientes, va a variar mucho la manera en la que documentemos o generemos estos sistemas de diseño, pero va a ser siempre en base a lo que queremos hacer. Y de nuevo, si resulta que luego conquistamos un nuevo espacio, como el caso de CarPlay, ¿no? Pues habrá que revisar ese nuevo escenario que hay que conquistar, qué me sirve de lo que tengo y qué nuevas reflexiones tengo que aplicar para generar nuevas variantes de componentes o nuevos componentes que satisfagan en ese nuevo escenario la misma necesidad que ya he resuelto en los demás. Así aquí Héctor ponía un comentario acerca de que la documentación habla mucho de tecnologías, ¿no? Y de su aplicación de la tecnología en otros espacios. Fíjate la pregunta que has hecho, Ale, y cómo me he enrollado, perdón. Hay una pregunta también por la gente que se ha conectado a través de YouTube y pregunta a Efraín, ¿cuánto tiempo creen que tenga un gran impacto estos sistemas de diseño? ¿Cuánto tiempo? ¿Se refiere a en cuánto tiempo vamos a empezar a ver esto? Pues no lo sé, porque ahora mismo hay una apuesta muy fuerte por los metaversos. A lo mejor se le acaba el dinero a Zuckerberg y el empuje acaba para el verano que viene. O a lo mejor resulta que otras empresas entran y aceleran ese empuje. No lo sabemos. Va a depender mucho de la adopción por parte del mercado. Al final, esto va a ir acelerándose en la medida en la que sea interesante y rentable explorar estos espacios, ¿no? A mí me parece muy interesante, me llama sobre todo la atención ese salto entre dispositivos de Apple, ¿no? Que Google lo ha intentado, pero lo ha hecho diferente, lo ha hecho menos ordenado, ¿no? Lo ha hecho aislando casos de usos en lugar de buscar algo coherente, ¿no? La manera en la que se ha solucionado Android Wear con respecto a watchOS ha sido totalmente diferente. Pero me gusta también el salto a esos dispositivos, ¿no? La Thermomix es un elemento que está en la cocina. Puede ser interesante. ¿Cuáles otros elementos van a hacer con pantallas que normalicen ese espacio, ¿no? Normalicen el uso de dispositivos en la cocina? Pues en la medida que eso ocurra, el conocimiento sobre ese escenario de uso aumentará, saldrán buenas prácticas, habrá cursos específicos, ¿no? Pero todo va a depender de la adopción en el mercado. Y lo que hay ahora también es una explosión de intentos y de exploraciones. Muchos funcionarán, muchísimos otros no. Y habrá que ver si los que no funcionen pivotan en otra cosa diferente, que a lo mejor hace que nos replanteemos la mitad de esta charla, o pivotan en cosas que sí vayan a ir teniendo futuro, ¿no? No sabemos, el mercado manda. Gracias, Esteban. Está por ahí Héctor, no sé si no lo veis, compartiendo algunas cositas por el chat. Las copio a las personas que estáis en YouTube, ¿vale? ¿Alguna otra preguntilla más por aquí por la sala? De momento no veo ninguna más. ¿Alguien que se anime? No sé si quieres puntualizar alguna cosa o, bueno, dejar así como una frase, Esteban, así con respecto a este futuro de los sistemas de diseño. Pues yo me volvería al principio. El propósito de un sistema de diseño es acelerar la construcción de experiencias.
eso es lo que tiene que conseguir. Y en la medida en la que utilizamos más herramientas para proveer experiencias, más complejos y más interesantes se volverán los sistemas de diseño, ¿no? Todo va en que entreguemos algo a las personas que les aporte valor. Todo es acerca de eso. Y si pasado mañana sale algo nuevo, pues habrá que complementar toda esta reflexión con eso nuevo, ¿no? Porque lo que manda es eso, que generemos algo que les sirva a las personas, que les satisfaga una necesidad y además les genere el deseo de seguir utilizándolo, ¿no? Al servicio de eso están los sistemas de diseño. El diseño en general casi, ¿no? Podríamos extender, pero de manera Correcto. porque estamos hablando de sistemas de diseño, estaría ahí. Genial. Héctor, ¿alguna apreciación que quieras hacer o algún cierre? No sé, así un comentario que se me ocurre es que al final un sistema siempre ofrece un número limitado de opciones, ¿no? Quien entra en un sistema al mismo tiempo está atrapado, ¿no? En las opciones que te ofrece el propio sistema. Yo creo que un buen sistema de diseño tiene que romper eso también, ofrecer un número cada vez más alto de posibilidades siendo coherente. Entonces, bueno, eso, ¿cómo hacer eso? Pues bueno, dentro de los escenarios futuros, como Esteban ha comentado, hay muchas variables que todavía estamos explorando y que es interesante debatir. Y bueno, al menos tenerlos en la cabeza para que cuando estamos construyendo un sistema de diseño los tengamos en cuenta y elijamos el nivel de complejidad que queremos y el que es adecuado para nuestro producto. No siempre un nivel de complejidad alto es un nivel adecuado para un producto. Charla. No sé si se ha entendido lo que quería decir. Yo diría que sí. Decir también, bueno, leer por aquí que dice Victoria, gracias Esteban, escuchándote hablar sobre sistemas de diseño me vienen a la mente los diseñadores del pasado, ¿no? Y bueno, estaba contestando también Esteban, por los que no veáis el chat, dice, verdad Victoria, hay mucho diseño industrial en estas reflexiones. Efectivamente, ahí está. Pues nada, como parece que nadie más se anima a hacer preguntas, daros las gracias de nuevo Esteban por compartirnos tus reflexiones, tu sabiduría y tus conocimientos sobre este tema, sobre los sistemas de diseño. A Héctor por invitar a Esteban de nuevo y bueno, pues la labor que haces también como director en la escuela. Y gracias también a Javier y a todas las personas que os habéis conectado.